Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a retomar nuestro estudio bíblico acerca de el hombre sin Dios en el mundo. Vamos a esperar a que también pasen nuestros jóvenes, niños y ancianos. Ancianos no, ¿verdad? Nuestros niños y jóvenes a su clase. Recuerde que estamos tocando este tema, el hombre sin Dios en el mundo. La semana pasada hicimos un pequeño paréntesis para tratar un tema relacionado a cómo se vence el mal con el bien. Espero que se acuerden, que hagan memoria de ese tema que estudiamos la semana pasada. Y hoy vamos a retomar el tema acerca del hombre sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo, recordándole a los hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso la condición que ellos estaban antes de venir al evangelio del Señor, antes de venir al cristianismo, les decía: en aquel tiempo estabais sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Realmente ellos estaban sin Dios en el mundo, y la razón de ello es el pecado. Estamos tomando esa frase y la estamos sacando del contexto. Me refiero en sí a que no estamos tomando en cuenta todo lo que está implicado en esa epístola, y más cuando dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y todas esas cosas que menciona el apóstol Pablo en una forma que se le llama una forma de expresarse. Pero que el punto va a un punto importante: sin Dios en el mundo. Todo eso, cuando la persona está sin Cristo, lejos del reino de nuestro Dios, ajena a los mandamientos de nuestro Dios, todo eso lo lleva al hecho de estar sin Dios en el mundo. Y es por eso que hemos tomado en cuenta principalmente un tema, se le dice un tema tópico. Un tema tópico es de alguna manera un tema general, en donde estamos tocando varios puntos relacionados a lo mismo, pero de una manera más amplia. Y es la manera de cómo uno tiene bajo control el estudio. Cuando es un tema tópico, yo lo tengo bajo control porque yo lo estoy dirigiendo. Obviamente tiene que estar relacionado al punto. Pero cuando es un tema expositivo, ahí cambia la cosa. Yo estoy sujeto al texto. ¿Se me explique bien? Estoy sujeto al texto. Tengo que tomar en cuenta lo que ahí se está expresando. Como en la mañana que hablábamos acerca de un temor reverente. Y el mismo texto nos da la razón, ¿no? Sus oraciones eran escuchadas y clamaba aquel que le podía librar de la muerte. Pero el punto acá, hemos hablado mucho en cuanto cómo es que el ser humano considera el pecado algo inofensivo, algo normal, etc. Y cuando en realidad es algo altamente nocivo, altamente peligroso, que daña y que mata en sí. No solamente nos separa de Dios, eso condenándonos a vivir una muerte espiritual separado de Dios, temporalmente se podría decir, mientras estamos con vida físicamente, pero estamos separados de Dios espiritualmente. Y eso se podría convertir
en eterno, si es que morimos en nuestros pecados. Pero estamos dando este tema precisamente para tanto principalmente nosotros tomar en cuenta la gravedad del asunto, y a la vez también de aquellas personas que nos estén viendo por las redes sociales, amistades y aún familia también, ¿no? Que creen que Dios está con ellos cuando en realidad, si están practicando el pecado, Dios no puede estar donde está el pecado. Lamentablemente a veces este pensamiento, esta idea la han adoptado cristianos también de la iglesia, y a veces se excusan diciendo: mira, Miguel, nadie es perfecto, ni tú eres perfecto, ni nadie es perfecto. Y es cierto, hasta cierto punto nadie es perfecto, pero yo no estoy tomando mi imperfección como excusa, como pretexto para continuar en el pecado. ¿Se me explico? Cosa que muchos sí lo hacen por conveniencia, y eso es engañarse a sí mismo. Por eso Pablo mismo le decía a los hermanos de la iglesia de Cristo en Galacia: no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Okay? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero dice: no erréis, no te equivoques, no te confundas, como también en 1 Corintios capítulo 6, ¿verdad? No erréis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y nos da toda una serie. De ahí, si lo vemos ahí en 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, y en el versículo 9 al 11, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, otra vez, ¿ok? No te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido alabados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De qué estaba compuesta la iglesia de Cristo en Corinto, hermanos? De muchos que practicaban eso. ¿Ok? Y como le decía, un homosexual es arsenokoitai, es la palabra para referirse al homosexual, sexo con lo igual. Y la otra palabra, hermanos, que se echan con varones, bueno, el otro es malakoi, sodomitas afeminados. Es decir, hay hombres que les gusta tener relaciones sexuales con los hombres. Okay. Es obviamente una depravación. Okay. Es una depravación. Pero no solamente eso es lo malo, todo lo que viene ahí como consecuencia tiene la misma gravedad. Okay. Porque la paga es la misma. La paga del pecado es muerte. Todo es grave. Okay. Pero precisamente el Espíritu Santo nuevamente le dice a la iglesia de Cristo en Corintio, a los hermanos de Corintio: no erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta retórica, en donde en la misma pregunta está la respuesta. Ustedes saben muy bien que los injustos no heredarán el reino de Dios. Por eso, de la última vez que hablamos, hermanos, en cuanto a las consecuencias precisamente
es de que el hombre, una vez que se aparta de Dios, se expone en sí a una terrible depravación. ¿Okay? Cuando dice el Señor allá en Romanos, lo mirábamos en Romanos capítulo 1, versículo 28, que son entregados a una mente. ¿Okay? Romanos 1, versículo 28. Romanos 1, versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente, dice, reprobada. Ahí recuerden que la palabra reprobada, hermanos, es depravada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, es decir, hasta el tope, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, hay una humanidad o personas que conocen la realidad de sus actos, que conocen la realidad de sus consecuencias, de sus hechos, que saben muy bien a lo que se están exponiendo, mas sin embargo no les importa en lo más mínimo, porque en ellos lo único que les importa es saciar su apetito, y lo hacen sin considerar las consecuencias mismas. Se hacen de la vista gorda, como dicen algunos por ahí, no te hagas que la Virgen te habla. Ignoran las consecuencias, prefieren no saber, no hablar de eso, no saber de eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en su corazón, en su mente solamente está el deseo de hacer lo que ellos quieren, lamentablemente. ¿Okay? Y esto simplemente van a sufrir las consecuencias. Cuando el apóstol Pablo mismo le decía a la iglesia de Cristo en Éfeso, lea conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, Efesios 4, versículo 17 al 19 o al 20. Efesios 4, versículo del 17 al 20 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ya no vivan como las otras gentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La palabra lascivia, hermanos, que en el griego es aselgeia. Aselgeia implica un desenfreno total. ¿Okay? Dice, para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Aprendido, hermanos, no es en la cuestión del aprendizaje, sino de haberlo alcanzado, de haberlo tomado. Ustedes no llegaron al Señor con esa pretensión de seguir
en sus pecados. No. Ustedes, cuando decidieron unir su vida al Señor, ustedes se arrepintieron, reconocieron sus culpas, reconocieron sus pecados y estuvieron dispuestos a morir al pecado. Y en su obediencia al Evangelio, ustedes abrazaron al Señor y fueron abrazados por el Señor también. Pero no con esa mentalidad de seguir practicando el pecado. Imagínense, creo yo que esto una vez lo platiqué, lo comentamos aquí. ¿Qué sería de nosotros si en este pueblo o en esta ciudad no existiesen leyes? Donde no existiese semáforos. A veces cuando nos pasa eso de que las luces de un semáforo no están funcionando y llega uno y llega el otro, y a veces uno empieza a respetar quién llegó primero y le cede el lugar al otro, y luego el otro, y así el otro, y así. Pero no falta un vivillo que quiere llegar y quiere meterse, y se mete, y el otro, ¿por qué también me meto yo? Y ahí de repente, pum, se hace el montón. El desorden, el caos es consecuencia, hermanos, de la ausencia de leyes, de reglas, de estatutos. Por eso las leyes ponen orden en todas las cosas. Ponen orden en todas las cosas. Si no existiesen leyes, pues aquí los asesinos, los ladrones, hermanos, como dice por ahí el otro dicho, ¿no? Que cuando el gato no está en la casa, los ratones tienen fiesta, ¿verdad? Cuando el gato no está en casa, los ratones tienen fiesta. Y eso era lo que pasó, hermanos, precisamente en los tiempos del libro de los jueces. Como no había un rey, hermanos, ahí el rey, quien los gobernaba, quien los dirigía, era Dios. Y Dios se comunicaba con ellos a través de sus profetas. Pero una vez que ellos se volvían a lo malo, Dios los castigaba. Dios mandaba a sus enemigos, hermanos, y los amonitas, los moabitas y los, ¿quiénes eran estos de Canaán? Los cananeos, ¿okay? Y los destruían y les robaban sus ganados, destruían sus cosechas, etcétera, etcétera. Y cuando estaban en la aflicción, ellos clamaban a Dios y Dios mandaba a un juez y los libertaba, un libertador. Y otra vez se volvían a lo malo y se repetía la misma acción, porque no había un rey. Y el pueblo hacía lo que le venía en gana. Simple y sencillamente. Se repite esa palabra. Por eso el tema central del libro, se lo dije una vez, el tema central del libro de Jueces es: el pueblo hace lo que le viene en gana, porque no había un rey. Pero no hay ley, hermanos. Entonces, por eso dice aquí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, todo cuidado, todo temor. No hay cuidado en la cuestión de hacer el daño. No hay temor a nada, como en la parábola que miramos de aquel juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un hombre perverso, era un hombre malo, era un hombre injusto. Okay. Entonces, cuando no hay respeto hacia nada, hermanos, libre el exceso. Okay. Y una persona así, hermanos, que no tiene un freno, que simplemente toma su vida sin freno, es decir, en desenfreno total, es como una persona que agarra un carro, se sube al freeway y le pisa todo lo que da con los ojos vendados. Tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Se va a estrellar. Lo peor del asunto es de que no solo va a ser el perjudicado, sino que se va a llevar gente que inocente. ¿Qué fue lo que
le dijo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, vaya conmigo allá en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, aquel hombre que había sido sanado. Juan 5, versículo del 1 en adelante. A veces, hermanos, a veces nuestras desgracias son ocasionadas por accidentes que en muchas ocasiones a veces nosotros las provocamos por nuestras malas decisiones, por nuestras malas obras. Y al sufrir un accidente o algo por el estilo, hermanos, estamos sufriendo las consecuencias de eso. Y estamos en desgracia y en desdicha. Y después buscamos el favor y la misericordia de nuestro Dios. Este podría ser el caso de lo que le estoy hablando. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Sabemos muy bien que Jerusalén estaba rodeada de muros, hermanos, pero también tenía puertas. Y una de ellas era de las ovejas. Cerca de ella estaba un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahí ya entra lo que es la superstición, que se corría la fama, se corría el rumor de que de repente bajaba un ángel del cielo, tocaba el agua, creaba ondas expansivas, y el que tocara primero el agua quedaba sanado. Esa era meramente una superstición. No era en realidad así, pero existía esa, como le dije, superstición. Por eso dice: en estos días yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, Juan, hermanos, está relatando el motivo por el cual estas personas estaban ahí. Juan, al relatar esto, no está diciendo que esto era real, que esto estaba pasando, no. Está diciendo, estas personas estaban ahí porque tenían la creencia, la suposición de que esto pasaba. ¿Me expliqué bien? Y dice: había ahí un hombre que hacía 38 años que esperaba, que estaba enfermo más bien. Cuando Jesús le vio acostado y supo que ya llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, que cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Dice al instante. Eso significa, hermanos, al instante, en el momento preciso. El hombre no tardó en incorporarse, no tardó en batallarse como si fuera un viejito. Así como aparentemente ahora en día que quieren hacer un milagro, y que ahí va la persona poco a poco, torpemente. Me refiero en el sentido de movimientos torpes, hermanos, ¿verdad? Físicos. Muy apenas se incorpora y se levanta, y muy apenas empieza. Eso no es nada comparado con lo que el Señor hacía. Esta persona se levantó como si nunca hubiese estado enfermo. Inmediatamente se levantó, hermanos, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho.
Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, le da una seria advertencia. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Se da cuenta, hermanos? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este hombre, hermanos, realmente no aprendió de las lecciones de la vida, ni mucho menos del gran favor que Dios había tenido para con él. Por algo, esta persona estaba así paralítico. Okay. Y su vida, sus decisiones lo llevaron. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos? ¿Cuánta gente hoy en día sufre las consecuencias de sus acciones? Okay. A través del alcoholismo, a través de las adicciones, se provocan accidentes, matan personas. Hemos sabido hace poquito un joven, que estrelló su carro con una familia completa casi. Una familia falleció ahí terriblemente, ¿no? Y eso va a quedar en la conciencia de este hombre. Y son malas cosas, lamentablemente. Las adicciones, hermanos, pues el alcohol provoca cirrosis, el tabaco, cáncer en los pulmones. Por eso, cuando el Señor dice para que no te venga alguna cosa peor, es porque si uno retoma el camino del mal nuevamente, las cosas pueden resultar más graves todavía de lo que viviste. Si ya aprendiste en cabeza propia, si ya vistes que tus malas decisiones te llevaron a una situación grave, terrible, desastrosa, aprende de ello y haz las cosas bien. El Señor le dio una seria advertencia a este hombre, porque nuestros hechos, hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios, el único camino hacia donde nos conducen es a la desgracia, a la desdicha. Y a veces pensamos, hermanos, o pretendemos ser más sabios que Dios. No va a pasar nada, no sucede nada. Tarde o que temprano nos damos cuenta de la realidad. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo, hermano, le dijo a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio? Que la mujer fue salva, hermanos, no porque de alguna manera el Señor le haya perdonado. Él mismo, siendo el Hijo de Dios, Él también se sujeta a la ley. Si esta mujer no fue condenada en ese momento, era porque la ley decía que cuando dos adúlteros eran sorprendidos en el acto, ambos tenían que ser llevados ante las autoridades, o ante el Sanedrín, o ante los ancianos. Ambos tenían que ser juzgados, y una vez siendo juzgados, ambos eran sacados de la ciudad, y allá ambos eran apedreados. Estos judíos, los fariseos, le estaban poniendo una trampa al Señor, porque llevaron nada más a la mujer. Si el Señor hubiera dicho, si eso dice la ley, pues mátenla, apedréenla, se hubiera equivocado el Señor, hubiera cometido una grave falta. Pero no fue así. El Señor, conociendo sus maquinaciones perversas, le dice que arroje la primera piedra quien se sienta libre de culpa, libre de pecado. Ellos en su conciencia empezaron a ser acusados y dejaron
no se me espante, no se me distraiga. Allá nuestro hermano Cristóbal está haciendo travesuras, pero usted no se preocupe por ello. Entonces, una vez que las personas se fueron, el Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dijo: ninguno, ni yo tampoco te condeno. Vete, mas no peques más. El Señor le estaba diciendo: yo sé que sí te sorprendieron en adulterio, pero por las malas intenciones de ellos no obraron conforme a la ley. Si lo hubieran hecho, ya estarías muerta. Pero como no lo hicieron conforme a la ley, esto te salva. Pero le da la advertencia: por esta vez te salvaste, para la próxima tal vez no. Que te sirva esto de experiencia. Y eso es lo malo, que cuando la persona ignora, hermanos, las advertencias de nuestro Dios, se creen más sabios, más inteligentes que nuestro Dios, hermanos. Y eso tarde o que temprano van a sufrir las consecuencias. Por eso el profeta Oseas decía: fornicación, vino y mosto quitan el buen juicio. Oseas 4:11. Oseas 4:11. Y qué importante es que principalmente nosotros, hermanos, como padres, inculquemos a nuestros hijos el temor a nuestro Dios. Hermano, hombre, como quiera lo van a hacer. Tarde que temprano siempre se saldrán con la suya. ¿Para qué les dice uno? ¿Para qué les advierte? Si siempre al final de cuentas van a hacer lo que ellos quieran. No importa, hermano. No importa, mi hermana. Su deber es instruirles. Su deber es enseñarles la palabra a nuestro Dios, inculcarles el temor a nuestro Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuestro deber, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es instruir a nuestros hijos, advertirles de estas cosas. Ya si ellos toman otra acción, entonces ellos son responsables. Usted y yo, mire, no somos responsables de ello. Usted cumplió como padre o como madre. Y no podemos ser juzgados por las acciones de nuestros hijos cuando usted cumplió su deber como padre. Como en el caso de Job. ¿Cómo era Job? ¿Cómo lo consideraba Dios a este hombre? Un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo eran sus hijos? Unos diablillos. Eran unos diablillos. Por algo el profeta Ezequiel dice que el hijo no llevará el pecado del padre y el padre no llevará el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Lamentablemente, a veces, hermanos, por prejuicios, a veces somos juzgados por las acciones de nuestros propios hijos. Y a veces se nos juzga, nos dice: es que no le enseñaron bien, no le instruyeron bien, fallaron como padres. Qué triste. Pero con que usted sepa, con que su conciencia esté bien delante de Dios, que usted hizo lo que tenía que hacer, hermanos, tranquilo. Dios tuvo piedad y misericordia de nosotros. También nosotros en nuestra juventud, en nuestra vida, cometimos errores. Unos no tan graves y otros graves. Pero Dios tuvo piedad, clemencia y misericordia de nosotros y nos perdonó. Y a veces cuando uno experimenta este tipo de cosas con nuestros hijos, hermanos, a menos yo en lo personal digo: ay, Dios mío, cuántas lágrimas te hice derramar por mi causa. Y tal parece que escuchar a mi Dios decir: ¿verdad? Dime qué se siente ahora, Miguelito. Híjole, es duro. Ok. Pero por eso mismo
inculcarles, hermanos, uno cumple. Pero la cuestión aquí es de que aún así, cuando la persona ignora a nuestro Dios, las advertencias de nuestro Dios, y ya son responsables de su vida, lamentablemente, hermanos, viene la destrucción de su cuerpo y vienen después los adulterios, las fornicaciones, y es cuando entonces el matrimonio se disuelve por el adulterio y la fornicación. Acuérdense que la palabra fornicación, hermanos, en el griego es pornea, ¿okay? Así como se oye, pornea, y significa toda relación sexual ilícita, es decir, no aprobada por nuestro Dios. Es un término general que tanto la pueden aplicar, la pueden practicar los jóvenes como también los casados, ¿okay? A veces se usa el mismo término. Pero cuando el Señor nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Que no es lo mismo? Adúltero y fornicario, no. No es lo mismo, ¿ok? Porque la palabra adulterio ya es una cuestión específica. La palabra fornicación es un término general y la palabra adulterio es un término específico. Esta palabra en su contexto original es la palabra moikos, con K de kilo, moikos, que significa un tercero. O sea, como comúnmente se le llama en México, el Sancho o la Sancha, ¿okay? Un tercero, es el amante, ¿okay? Entonces, por eso, cuando dice aquí, honroso sea entonces el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin pecado, ¿okay? Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Aquellos que se atreven a tener relaciones sexuales, hermanos, antes del matrimonio, o aquellos que empiezan a miscuirse en un matrimonio. Y a veces, a mí me dijeron una vez, mira, hermano García, hay cosas que a veces para nosotros no está nada claro. Le digo, tal vez para mí, para ti, como ministro, como predicador, no esté claro. Le dije, pero para ellos sí. Dijo, sí, pero va a haber cosas que tú y yo no vamos a poder juzgar. Y esas cosas únicamente Dios las va a juzgar cuando, no, hombre, cuando llegue a su presencia. No, hombre, brother, ¿ya para qué? Ya no va a haber salvación. No, la cuestión es aquí. Es aquí en donde tienen que arreglar su problema, su situación. Porque una vez que la persona muere en esa condición, ya no hay solución, ya no hay remedio. Ya no hay nada. Por eso es la gravedad del asunto. Se destruyen matrimonios, se destruyen hogares, se destruyen familias, se destruyen hijos, porque quedan a la deriva. No hay una guía para ellos y empiezan ellos a asociarse con el amiguito, con la amiguita y empiezan a pensar igual que los demás, hermanos, y al rato ya los vemos en los vicios, en las adicciones y en otras muchas cosas más. Y todo esa consecuencia del pecado. Y después estamos ahí con lágrimas de cocodrilo. Esta es la gravedad del asunto, hermanos. Se destruyen familias, se destruyen hogares. ¿Cuánta razón tenía el Señor en decir, no peques más, si no quieres que te venga algo peor? Les hablaba precisamente de este padre que le compró una moto a su hijo
Y era cristiano, pero fumaba de vez en cuando, tomaba de vez en cuando, y lo miró su hijo, siguió el mismo patrón. Y una vez que su hijo se fue a un bar, una cantina, y salió medio ebrio, agarró la moto, y ¡paz! Se estrelló y murió. Esa muerte está en la conciencia de esta persona. Va a cambiar, ¿sí? Muerto el pozo, ¿cómo dice? Muerto el niño quiere tapar el pozo. ¿Ya para qué? Por eso la cuestión es hoy, hermanos. La cuestión es hoy. Por eso el propósito de este tema, hermanos, precisamente es hacerle ver a toda persona que estando en pecado, Dios no está con nosotros. Si Dios no está con nosotros, ¿quién cree que va a estar con nosotros? ¿O es el hermano Julio? ¿Qué cree? ¿Qué cree? Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 o 19. Y el mundo entero está bajo los pies del maligno. Si de por sí este lugar es tan peligroso, hermanos, por tanta maldad que existe. Pero mientras esté de nuestra parte, hermanos, sigamos viviendo así en el temor a nuestro Dios, sigámosle dándole un ejemplo a nuestros hijos, sigámosles instruyendo, enseñándoles cuán importante es vivir en la santidad de nuestro Dios, vivir en el temor a nuestro Dios, para que al menos en nosotros ellos no tengan ninguna excusa, ningún pretexto, porque cómo son buenos, después para juzgarnos a nuestros hechos. Tú también fuiste joven, papá. Tú también anduviste así, anduviste así. Me arrepiento de habértelo platicado. Pero ni modo, ¿ok? Aprende en cabeza ajena. Es mejor que aprender en cabeza propia. Aún así no. Por eso el último punto que viene, hermanos, exponemos nuestra alma al infierno eterno. Y muchas veces a nosotros se nos acusa, y hasta cierto punto tienen razón, hermanos, porque a veces este tema como que no lo queremos tocar, o como lo queremos tocar así como con pincitas, porque es algo muy delicado. El infierno existe, el infierno es una realidad, así como el mismo diablo. Como una vez se lo dije a ustedes y a muchos hermanos, no juguemos a ser cristianos. El diablo no juega a ser el diablo es el diablo, hermano. El diablo te va a querer destruir. Okay. Por eso esto es lo que tenemos que estar más que al pendiente, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.